Buenas tardes. Mi equipo está conformado por Darina Isabel Carrillo Ambrosio y su servidora Valeria Andrazosa Díaz. Nosotros les vamos a hablar sobre la Ley de Comercio Exterior y la Ley Aduanera. Como primer tema tenemos la Ley de Comercio Exterior. Yo quisiera comenzar con los fundamentos constitucionales. Como bien se sabe, la Ley de Comercio Exterior tiene ciertos artículos en los cuales se fundamenta. Como primer artículo tenemos el 131. En este se logra establecer que es la facultad del Ejecutivo Federal aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas y restringir o prohibir importaciones y exportaciones para proteger la economía nacional. El artículo 25 nos logra señalar que el Estado debe dirigir el desarrollo nacional de una manera sustentable y equitativa. Aquí incluye promover el comercio exterior. En el artículo 26 se establece que el Estado planeará y conducirá la actividad económica. Aquí justifica la existencia de programas y regulaciones para el comercio internacional. En el artículo 27 regula la propiedad de los bienes nacionales y recursos del país. Esto incluye directamente en qué productos pueden exportarse o no. El artículo 28 prohíbe los monopolios y protege la libre competencia importante. Esto es muy importante porque puede sancionar prácticas desleales como el dumping, el cual es un tema que mencionaré más adelante. En el artículo 89, en la fracción 13, se logra otorgar al presidente la facultad de celebrar los tratados internacionales y poder dirigir la política exterior. Como segundo tema, tenemos el objeto de la ley. Este se encuentra en el artículo primero de la Ley del Comercio Exterior. En este artículo se logra establecer el propósito principal, en el cual es regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional y proporcionar el uso eficiente de los recursos productivos del país y construir al bienestar de la población. Esto tiene un gran significado, y es que su objetivo no es en sí permitir el comercio con otros países, sino hacerlo de una forma que sea estratégica, protegiendo a los productores que son nacionales y también fomentando el crecimiento económico. Siguiente tema es las facultades de la Secretaría de Economía. Esto está en el artículo 5. La Secretaría de Economía es una autoridad aquí en México y es la principal en materia de comercio exterior y tiene las siguientes funciones, que es establecer y modificar aranceles y medidas de regulación, expedir y revocar permisos previos, determinar normas técnicas, investigar prácticas desleales como dumping o subsidios que he mencionado anteriormente, administrar los programas de fomento a la exportación como IMEX y el PROSEC, también expedir certificados de origen para los productos mexicanos para que estos puedan gozar de beneficios en tratados internacionales. Hablaremos ahora del origen de las mercancías, el cual se encuentra en el artículo 9. Este artículo nos muestra que cómo se establece el origen de una mercancía. Este es esencial para aplicar correctamente los aranceles o beneficios de los tratados. Un ejemplo de esto es un automóvil ensamblado en México con piezas de Japón y Estados Unidos. Esto se podría considerar mexicano si llegase a cumplir con ciertos requisitos de contenido regional, como los que se establecen en el TEMEC. Por consiguiente, tenemos el tema de aranceles y medidas, que son los artículos 12, 13 y 14. Como primero vamos a leer el artículo 12, que son los tipos de arancel. El primero es el ad valorem, el cual es un porcentaje sobre el valor de la mercancía. Por ejemplo, sería un 20% del valor en factura, pero eso depende.
El específico es el segundo tipo de arancel, en el cual es una cuota fija por unidad, volumen o peso. Y el tercero, un mixto, el cual es una combinación de los anteriores. El artículo 13 le permite al Ejecutivo Federal modificar aranceles mediante el decreto. Aquí da la flexibilidad para responder rápidamente a cambios económicos. En el artículo 14 faculta a imponer otras regulaciones como lo son los permisos previos, cuotas máximas y normas técnicas. Ahora les hablaré sobre los permisos previos. Este se encuentra regulado en el artículo 21. Algunas mercancías requieren esa autorización previa para ser importadas o exportadas. Esto se hace por razones como lo son la salud pública, por ejemplo los medicamentos, la seguridad nacional, por ejemplo armas, el medio ambiente, el ejemplo son los productos químicos o el patrimonio cultural. Sin este permiso, el pedimento aduanero no podrá ser aprobado. Ahora sí, les hablaré sobre las prácticas desleales. Esto está regulado en el artículo 28. Se consideran prácticas desleales al dumping. El dumping es cuando un país vende productos en México a un precio más bajo que en su propio país. Esto llega a dañar a la industria nacional al crear competencia desleal. Y el segundo son las subvenciones, que estos se tratan de apoyos económicos que da un gobierno extranjero a sus exportadores. Aquí les permite vender más barato en México, a lo cual la Secretaría de Economía puede investigar y si comprueba daño tiene que imponer cuotas compensatorias que llegasen a nivelar los precios. Ahora bien, yo voy a hablar sobre la ley aduanera. Esta se encarga de regular la entrada y salida de mercancías dentro del territorio nacional, así como los medios en los que se transportan. Para esta explicación voy a proceder a explicar un par de conceptos para poder entender mejor el proceso de cómo se lleva esta entrada y salida de mercancías dentro de México. Primero voy a explicar sobre lo que es el pedimento aduanero. Este es un documento oficial que se realiza de forma electrónica, en el cual el importador, exportador o su agente aduanal declara ante la aduana toda la información relacionada con la mercancía, es decir, su valor, su cantidad, su origen, su destino, su fracción arancelaria, su impuesto a pagar, entre otras cosas. Este es fundamental ya que nos sirve para el control y la fiscalización del comercio exterior por parte de las autoridades. De ahí pasamos a lo que es el despacho aduanero. Este es el proceso legal administrativo que se lleva a cabo ante la aduana para que las mercancías puedan ingresar o salir del territorio nacional. Para esto se debe hacer lo que es la presentación del pedimento, el pago de contribuciones, las revisiones físicas y documentales y el cumplimiento de regularizaciones o restricciones no arancelarias. Este proceso lo realizan los importadores y exportadores con el apoyo de un agente o una agencia aduanal. De ahí pasamos a lo que es el recinto fiscal o recinto fiscalizado. Para empezar, el recinto fiscal es un espacio físico controlado por la aduana dentro de los puertos, aeropuertos o fronteras. Este es administrado directamente por la autoridad aduanera, en este caso es el SAT. Esta es donde se realiza el almacén temporal de mercancías en lo que se realiza su despacho. Aquí más que nada se llevan a cabo funciones como revisión, verificación, aforo, custodia y control de mercancías. Por otro lado, el recinto fiscal es similar, pero la administración de es a cargo de particulares. Claro que tiene que estar también bajo la autorización y vigilancia de lo que es el SAT. En estos lugares se prestan los servicios de almacenaje, de revisión y de despacho de mercancías, cumpliendo con los mismos controles y requisitos que los recintos fiscales, pero se hacen con una inversión privada. De ahí pasamos a lo que son los regímenes.
Estos más que nada son las normas y procedimientos que regulan el tráfico de mercancías de comercio internacional, tanto en la importación como en la exportación. Esto básicamente define el destino y el tratamiento que se le dará a las mercancías al ingresar o salir del territorio aduanero. Para empezar, vamos a hablar del régimen definitivo. Este es cuando las mercancías entran o salen del país de forma permanente. En lo que se debe hacer es pagar impuestos y cumplir con todas las regulaciones aplicables, como los permisos, el etiquetado, entre otras cosas. En cambio, por otro lado, en el régimen temporal, este es el que permite que las mercancías entren o salgan del país por un tiempo limitado, pero tienen la obligación de retornar en el mismo estado o después de un proceso, ya sea una reparación o una transformación. Lo que busca es ofrecer beneficios fiscales, ya que los impuestos no pueden pagarse o diferirse mientras la mercancía no permanezca de forma definitiva en el país. De ahí pasamos a lo que es el régimen de recinto fiscalizado. Lo que hace es que permite introducir mercancías a un espacio autorizado por el SAT para ser almacenadas, manipuladas, transformadas o distribuidas sin pagar los impuestos de forma inmediata. Es ideal, digamos que para operaciones de logística o industriales, y lo que busca es fomentar la inversión y facilitar el comercio internacional con beneficios fiscales y aduaneros. De ahí pasamos a otro tema importante que es el fomento de exportaciones, que es básicamente el conjunto de políticas, programas y acciones gubernamentales y privadas que buscan incentivar y facilitar la venta de productos nacionales en el extranjero. Esto puede ir desde apoyo financiero hasta asesoría técnica y promoción internacional. Algunos de estos instrumentos los conocemos mucho porque son conocidos o son sonados. Uno de estos es el IMEX, que habla sobre la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. Lo que hace es que permite a las empresas importar insumos o maquinaria sin pagar impuestos, siempre y cuando se usen para fabricar bienes que serán exportados. Más que nada lo que hace es facilitar la producción para exportación y mejorar la competitividad en el mercado. De ahí otro que conocemos es el drawback. Lo que hace es que consiste en la devolución de los impuestos de importación pagados por insumos o mercancías que después fueron exportadas como parte de un producto final. Más que nada sirve como un estímulo para las empresas que no usan el IMEX, pero sí exportan productos con componentes importados. De ahí pasamos a lo que es el PROSEC. Es un programa de promoción sectorial. Permite que las empresas de sectores estratégicos importen ciertos beneficios con aranceles reducidos, aunque los productos no se exporten. Más que nada, lo que apoya es la producción nacional y así reduce los costos en industrias clave como la electrónica, la automotriz o lo textil. De ahí, otro tema que vamos a mencionar es el proceso de cómo se vive una exportación. Por ejemplo, para aclarar el por qué vimos estos conceptos, primero, se inicia con la clasificación y la valoración. Esto es más que nada la identificación de la fracción arancelaria de la mercancía y también que se determine su valor para así poder calcular el impuesto que tiene que pagar esta mercancía. Después se pasa a lo que es el registro en el padrón. Básicamente consiste que quien desea importar o exportar debe ser registrado en el padrón de importadores o exportadores del SAT. De ahí se mete la intervención del agente aduanal. Más que nada consiste en la contratación, ya que será el representante autorizado para realizar el trámite ante la aduana. De ahí se pasa a lo que es el pedimento aduanal, que como ya lo había mencionado, es donde se va a detallar todo lo que tiene que ver con la mercancía que se pretende entra o salga del país. De ahí pasamos a lo que es el pago de contribuciones. Más que nada es
que se paguen los impuestos que corresponden, ya sea el IVA, los aranceles o los derechos de trámite aduanero. Todos estos se tienen que cobrar para que así se dé paso a su exportación o no. Y con esto se define cuando se entra a lo que es el famoso semáforo fiscal. En este caso, si te toca el verde, la mercancía pasa sin ninguna revisión, no se toca, simplemente se permite que salga o que entre. Y en el caso de que te tocara un rojo, pues claramente se le hace una revisión física para verificar que todo coincida y que sea de una forma legal, que se haya llevado el procedimiento de forma correcta. De ahí se pasa a lo que es el despacho aduanero, es decir, que si todo está correcto, la autoridad tiene la obligación de autorizar la entrada o la salida de la mercancía. Y de ahí, si una vez que la mercancía sale, pues la autoridad aún tiene que hacer revisiones o auditorías para que se aseguren de que todo el proceso fue de forma legal. En este caso, pues es más que nada, digamos que la ley de comercio y la ley aduanal hacen un trabajo en conjunto, ya que más que nada establecen un margen en el que las mercancías y los demás pues se regulan la entrada y la salida, y así lo que se busca con esto es que el comercio en México se lleve con distintas barreras, y así se busca que se garantice un comercio justo, competitivo y que el desarrollo sea en favor a la economía nacional.